Recordemos que un fondo común de inversión se constituye cuando un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos. En medio de un contexto de extrema volatilidad financiera provocada por cuestiones que todos conocemos, el parate económico hace que las compañías busquen desesperadamente hacerse de pesos para poder hacer frente a sus obligaciones, y del otro lado existen firmas e inversiones que debieron frenar sus flujos de fondos y se quedaron con excedentes sin poder colocarlos en ningún proyecto de inversión. Por eso, para dichas empresas y para vos, ferviente inversor, que incluso en este contexto contás con excedente en pesos, comienzan a aparecer oportunidades interesantes para cuidar ese dinero. Vos y yo, como inversores, tenemos que saber interpretar que los impactos económicos por la cuarentena podrán verse reflejados en los precios de distintos activos financieros. Por ejemplo, al renovarse hacia el 2021 y hasta el 2024 montos muy significativos del total de deuda por más de 300.000 millones de pesos, medida inadvertida pues se publicó el mismo día que se inició el aislamiento obligatorio. Esto incrementó la demanda de letras y bonos cortos en pesos, impulsados por el muy buen resultado del canje y por las nuevas emisiones de deuda que dan aire, por cierto, a los pagos inmediatos, permitiendo mejores renovaciones de los vencimientos futuros para que luego se reacomoden los rendimientos de los nuevos bonos largos en pesos que surgen de los recientes canjes y hoy rinden ser más 45%. Quédate tranquilo que sobre este tema ya vamos a ahondar. ¡Fondo el punto, pibe! Entonces el capital de los bancos financiará a las pymes ahogadas por la situación actual, mientras que los saldos disponibles de algunos fondos comunes de inversión podrían verse tentados a confiar en bonos con altos rendimientos en comparación con tasas del mercado con clara tendencia bajista. Y vos, ante este panorama, podés encontrar muy buenas oportunidades encontrando fondos comunes de inversión que inviertan en bonos con paridades bajas. ¿Y sabés dónde podés consultar el rendimiento de un fondo común de inversión antes de tomar la decisión de invertir? Mira, ahora te lo muestro. Ingresás a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, cuyo acceso directo te dejo en la descripción. Luego vas a buscar y encontrar el tipo de fondo que más se adecue a tus necesidades. Y así en la parte izquierda, es decir, aquí, podés elegirlo en función a los atributos que ya explicamos en video anterior, por administradora, registrada en la Cámara Nacional de Fondos Comunes de Inversión, por depositaria, es decir, por banco, y esta parte es útil, pues seleccionando el banco en el cual vos tengas cuenta, podés saber qué fondo común de inversión administra. Y por último, puedo seleccionarlo por nombre del fondo, apareciendo al cliquear en cada uno de ellos la administradora, es decir, el nombre del fondo, la depositaria, el tipo de renta que hace referencia si invierte en bonos, obligaciones negociables o acciones, y por último, la región que abarca. Por ejemplo, al seleccionar el ADCAP Renta Fija Argentina, que no está expuesto a riesgo de reperfilamiento soberano y está mayormente invertido en títulos corporativos de corto plazo de la máxima calidad crediticia en Argentina, puede ser atractivo ante la incertidumbre actual, pues se trata de empresas con suficiente posición de caja y fuentes de financiamiento que no debería tener sobresaltos. Por último, en caso de que tu perfil de riesgo sea conservador o moderado, o el horizonte temporal del uso de esos fondos sea corto, lo más conveniente sería un fondo común de inversión de money market o un T+1. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el money market rinde menos que el T+1, tiene una ventaja, la liquidez inmediata, pues la ventaja de los T+1 es la mayor rentabilidad que se podría obtener. Para que vos tengas un pantallazo de cómo operar fondos comunes de inversión, vamos a ingresar a la plataforma de Ecovalores y nos vamos a dirigir a la pestaña Fondos Comunes de Inversión, donde podemos observar cómo está dividida la pantalla. Primero aparecen mis
fondos en los cuales se detallan cuáles son nuestras inversiones. Arriba, por cómo invierten los fondos. Por ejemplo, el fondo Infra, como el Southern Trust, invierte en infraestructura, cuyos activos subyacentes se discriminan como aquí vemos. Invierten en bonos, obligaciones negociables, plazos fijos, destinando un 28,42% a otros activos. El monto mínimo a invertir es de 50.000 pesos y el valor de la cuota parte es de 2,135. El Money Market hace mención al mercado de dinero y son fondos comunes de inversión que invierten en plazos fijos, caución colocadora y cuenta corriente, mientras que el PYME invierte en los activos que aquí se detallan: letras bonos, plazos fijos pagarés, destinando un 73,37% a invertir en otros activos. El monto mínimo a invertir en este tipo de fondos es de 30.000 pesos y su valor es de 1,53. Mientras que los fondos de renta fija son aquellos que invierten en activos cuyos flujos de fondos estén preestablecidos a través del tiempo, como por ejemplo obligaciones negociables, letras del tesoro y bonos emitidos por el Estado. Mientras que los fondos de renta variable son aquellos que invierten la mayor parte de sus fondos en acciones del mercado local. Por ejemplo, el fondo Southern Trust ROFEX 20 renta variable clase A invierte un 15% en Grupo Financiero Galicia, casi un 13% en YPF, casi un 10% en Pampa, un porcentaje similar en Banco Macro, destinando el resto de sus inversiones a los activos que aquí vemos. Podés ingresar a este fondo con un mínimo de 30.000 pesos y según aquí se detalla, la variación del último año superó el 70%. Ya vimos el 26 de marzo pasado el tratamiento impositivo con un análisis integral de los plazos fijos. Posteriormente, el 2 de abril pasado, hicimos un análisis sobre las acciones en el mercado local, para luego pasar al tratamiento de los ADRs y de los títulos públicos. Y ya analizamos cuánto nos puede pagar una obligación negociable. Y analizamos si es negocio. Lo calculamos. Y también vimos la cuestión impositiva en materia de obligaciones negociables con importantes cambios en la ley. Para finalizar analizando si conviene o no invertir en una obligación negociable. Y hoy ya vimos qué es un fondo común de inversión. Los tipos de fondos, cuál es el monto mínimo a invertir y cuál es el valor de la cuota parte. Y ahora vamos a analizar qué impuestos están involucrados en este tipo de inversión para finalizar si conviene invertir en este tipo de instrumentos. ¿Qué pasa con los fondos comunes de inversión? Que sean argentinos, que estén colocados por oferta pública o con cotización en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Bueno, se restablece la exención que estaba en la ley de fondos comunes de inversión, la 24.083. Son las exenciones consagradas tanto para el rendimiento como la compraventa, que estaba en el artículo 25, inciso B, y que también están ahora en la Ley de Impuesto a las Ganancias, en el artículo 1 y en el artículo 26, inciso U. ¿Y qué pasa con el impuesto a los bienes personales? Siempre hubo una discusión en relación con los fondos comunes de inversión. Y la discusión rondaba en discernir si para un fondo común de inversión había que tener en cuenta cuál era el subyacente. O si los fondos comunes de inversión para todos los casos se encontraban gravados sobre el impuesto a los bienes personales. En mi opinión, y hasta el periodo fiscal 2020, los fondos comunes de inversión se encontraban gravados independientemente del subyacente en el impuesto a los bienes personales.
Pero con la sanción de la ley 27.638 se establece la exención para los fondos comunes de inversión, dependiendo en este caso sí de cuál es el activo subyacente involucrado. Vale decir que si el activo subyacente está compuesto por depósitos en entidades financieras en el país, títulos públicos, obligaciones negociables o en instrumentos emitidos en moneda nacional que tengan las características para gozar de la exención que establece la ley 27.638, estará exento. Para que opere esta exención, el fondo tiene que tener como mínimo un 75% compuesto de esos activos que recién mencionamos. Y a lo largo del año no debería haber reducido ese 75% de exigencia que se le pide a estos fondos para estar exentos en bienes personales por más de 30 días. Es decir, que durante el año solo por 30 días, continuos o alternados, podría haber bajado de ese porcentaje. Mientras que si estuvo más de 30 días por debajo del 75%, entonces estos fondos están gravados por el impuesto a los bienes personales. Por ello, es muy importante que los fondos comunes de inversión deben dar la respectiva información a los cuotapartistas respecto a si cumplen o no con los requisitos para estar exentos. Digamos pues que esta ley viene de alguna manera a resolver esa duda que había en cuanto a si los fondos comunes de inversión iban a estar exentos o no sobre el impuesto a los bienes personales. Además, la ley 27.638 lo que dispone es que van a estar exentos los rendimientos de los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva. ¿Cuáles precisamente? Pues aquellos que disponga el Poder Ejecutivo. Y esto se refiere a que AFIP debería emitir un listado con aquellos títulos que gocen de este tratamiento preferencial. ¿Y cuáles serán los requisitos que se exigirán para estos instrumentos? Primero, deberán ser colocados por oferta pública con autorización expresa de la Comisión Nacional de Valores. Segundo, deberían ser elegibles con las normas que los cree o cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Y por último, estos instrumentos emitidos en moneda nacional deberán estar destinados al fomento de la inversión productiva en el país. También puede haber otros instrumentos en moneda nacional los cuales quedarán incluidos dentro de la exención en la medida que sean adquiridos en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Y al igual que pasa con las acciones, bajo segmentos que aseguren la prioridad precio-tiempo y por interferencia de oferta. Y estos otros instrumentos tienen que estar destinados sí o sí al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, que en la medida que se cumplan con estos requisitos, el instrumento tendrá exento tanto el rendimiento como el resultado de su compraventa. Y también su tenencia estará exenta en el impuesto sobre los bienes personales. Por último, vamos a responder a la pregunta: ¿conviene invertir en fondos comunes de inversión? Frente al escenario de una fuerte emisión monetaria del Banco Central impulsen presiones cambiarias, sería buscar cobertura cambiaria a través de fondos que inviertan en títulos dólar linked y mantengan su liquidez en dólares a través del dólar MEP o en el exterior. No te pierdas nuestro próximo video en el cual vamos a hablar sobre la suscripción de plazos fijos en el exterior, títulos públicos privados extranjeros brasileros y bolivianos, como así también sobre ADRs de sociedades extranjeras negociadas en el exterior, CDRs, mutual funds y ETFs extranjeros. Aprendí todo esto y mucho más en el servicio gratuito de cuenta asesorada que junto con Ecovalores te ofrece economía para todos para que puedas aprender a invertir como un profesional con matriculados en la materia. Accede en forma gratuita desde el primer comentario. Si te gustó la propuesta, suscríbete y compartilo, pero primero activa la campanita y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!